Dios los bendiga, hermanos. Como todos los viernes, vamos a tener hoy nuestra clase de educación cristiana de nuestro expositor Salvaguardando nuestra sana doctrina. Y hoy estaremos viendo la clase número 17 que lleva por título Teología de la Prosperidad. Y la base bíblica se encuentra en 3 citas diferentes: Proverbios 10:4, Lucas 12:15 y Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Y es momento, hermano, de que usted agarre su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice de la siguiente manera: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 10. Y dice la palabra de la siguiente manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gloria a Dios. Teología de la prosperidad. Hermanos, vamos a orar para que sea el Señor el que nos dé la sabiduría para aprender más y más de estos temas, y que el Señor nos ayude a poner en nuestro corazón también esa sabiduría para poder nosotros conducirnos de la mejor manera. Señor, en este momento, Padre, estamos delante de ti, dándote la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Vamos a estudiar, Padre, este tema, y queremos que seas tú, Dios mío, el que nos des la sabiduría y que podamos nosotros aprender más de tu palabra y saber de qué manera debemos nosotros encarar este tema acerca de la prosperidad económica y de todo ello. Todo lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesucristo, y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. La verdad central, hermanos, la verdad central nos dice que la prosperidad no se mide por los bienes que se poseen, y mucho menos se consigue por declaraciones basándose en los deseos propios. La prosperidad puede experimentarse en todas las áreas de nuestra vida, aun cuando falte el dinero. Y hermanos, recalcando, la prosperidad no se mide por los bienes que se poseen, y mucho menos se consigue por declaraciones basándose en los deseos propios. Y vamos a tener 3 objetivos, hermanos, en esta lección. Y el primer objetivo es conocer las bases de la teología de la prosperidad. El número 2, conocer la perspectiva bíblica de la prosperidad. Y el número 3, aplicar los principios bíblicos de la prosperidad en el contexto familiar, eclesiástico y social.
Y vamos a entrar de lleno, hermanos, acerca de qué es las bases de la teología de la prosperidad. Hermanos, para cada vez más personas, los valores importantes son la rentabilidad, la productividad, el beneficio personal y la inmediatez. En esta lógica se ofrece un Dios a medida de los consumidores desesperados por soluciones mágicas que tienen su precio. Se valora a las personas y al Dios en turno por su eficacia, por su utilidad y por su funcionalidad. Existe un terreno fértil para esta teología que ofrece prosperidad material. ¿Y quién no quiere la prosperidad material? ¿Quién no quiere tener economía? ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere tener poder? Hermanos, es verdad. Y estas iglesias que ofrecen esto son las que se dicen más exitosas y numerosas, que se autopresentan como las de mayor unción o las más bendecidas y elegidas por Dios para el día de hoy. Así que en nuestro contexto social y económico podemos nosotros voltear la vista y vemos que estamos pasando por situaciones económicas cada vez más agudas, que estamos pasando por problemas de salud cada vez más graves y que tenemos necesidad de cosas que pudiera decirse son básicas. Por lo tanto, la población se vuelve más vulnerable y desea afanosamente un estilo de vida impuesto o inventado por la sociedad consumista. Y hay muchos hermanos, también hermanos, que están sumergidos en la angustia, la desesperación y la falta de recursos, que son impulsados a sacrificar lo que sea por alcanzar las promesas de Dios. Entregarlo todo con esperanza de ser ricos y poderosos mágicamente, o al menos para salir instantáneamente de la difícil situación en la que se encuentra. Y ante esta situación que ha prevalecido desde hace varios siglos, no crea que esto es ahorita. No, las necesidades y los deseos del hombre de tener riqueza, de estar sano siempre y de tener poder, no son de hoy. Viene de muchos siglos, pero en el siglo XIX llegó una persona llamada Ezek William Kenyon, más o menos por 1856-1860, quien fue la persona que combinó la fe con una serie de ideas positivas para curar y hacer posible lo imposible, solo por creerlo en la mente y declararlo. Algunos de los postulados de la teología de la prosperidad son los siguientes. Vamos a ver el primer postulado de esta tecnología, y nos dice que el sufrimiento es producto de la falta de fe. Sí, hermano, así como usted lo escuchó, el sufrimiento es producto de la falta de fe. Y esta teología exalta la idea de creerle a Dios. Y quiero decirle, hermano, que todo lo que estas personas, estas teologías, estas doctrinas no pueden aparecer de la nada y no pueden no tener un sustento. Buscan
el sustento en la palabra del Señor, pero malinterpretando las escrituras. Y esto es algo, hermanos, que siempre hemos dicho. No podemos sacar un texto de su contexto porque lo volvemos un pretexto. Y hermanos, esta teología exalta la idea de creerle a Dios para evitar toda clase de malestares. Comúnmente asegura que solo hay que activar la fe con una frase, que es: creo y lo recibo. Y automáticamente el sufrimiento, el dolor y todo lo que se provoca se irá dejando libre al creyente para una vida próspera. Y ellos dicen y basan su teología: si estás enfermo, Isaías 53:4 dice la palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por lo tanto, si Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos por qué ni sufrir ni estar enfermos. Segundo postulado, la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza, es aquella necesidad económica que nos lleva a tener ese problema con el dinero. Pero ellos dicen, la pobreza es por falta de fe o por un pecado oculto. Escucharás predicaciones donde dirán: Dios es tu socio. Si quieres ganar más dinero, tendrás que invertirlo todo aquí. También dirán: ser pobre es pecado. También dirán: Jesús quiere que usted sea rico y para eso usted debe sacrificarse por él. Muchos dicen: si un pecador se mueve en un auto lujoso, un hijo de Dios debe tener uno mejor. Hermanos, por lo que esta teología culpa a las personas pobres de su pobreza, ya que dicen: si están pobres es por falta de fe o están en pecado. Por lo que el molesto prójimo es considerado culpable de su propia pobreza o desgracia. Y cada cita, hermanos, cada cita de la Biblia donde se habla de bendición, la interpretan como una riqueza y sobre todo económica. Josué 1:7 dice la palabra: no te apartes de ella, de la ley está hablando, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ellos creen y dicen y aseguran que si no te apartas, tendrás la bendición de Dios en lo económico. La enfermedad, tercer postulado. Y la enfermedad es por falta de fe también o por un pecado oculto. Si creemos y confesamos, debemos exigirle a la enfermedad que se vaya del cuerpo. El creyente no debe experimentar enfermedad porque Cristo ya pagó el precio por la sanidad. En el Salmo 103:3, la palabra nos dice que Él que sana todas tus dolencias. Y hermanos, dicen, y si no sana, es generalmente porque no tiene suficiente fe o porque tiene un pecado oculto. También otro de los fundamentos de la teología de la prosperidad es la ley de la siembra y la cosecha. La teología de la prosperidad ve a la Biblia como un contrato entre Dios y los hombres.
Si tenemos fe en Dios, Él brindará seguridad y prosperidad. Y hablamos que sería bendición financiera y bienestar físico. Y ellos interpretan de una manera literal Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Así, hermanos, que en el momento que el creyente pone en manos de Dios sus bienes, estos se multiplicarán de manera que entra en un proceso de riqueza ilimitada. Entre más semillas se siembran, obviamente dinero, más se cosecha. Y entre más cosecha, más debe sembrarse. En 1947 hubo un famoso telepredicador llamado Oral Roberts. Él enseñaba que había que tener o hacer un pacto de bendición con Dios. Y aquí él decía, y Dios devolverá esa donación que tú has hecho 7 veces de fuentes inesperadas. Incluso Oral Roberts ofreció devolver aquellas donaciones que no condujeran a ese pago de 7 veces lo que donaran. La ley de la siembra y la cosecha. Y también, hermanos, ellos fundamentan su teología en los pactos de fe. En esta teología, una persona hace un pacto con Dios, entregando una cantidad de dinero que sea suficiente para asegurar que la bendición que se espera sea liberada por el Señor. Y se basan en Génesis 12:2, donde la palabra del Señor hace un pacto con Abraham y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este pacto de Dios con Abraham, ellos lo interpretan como que sería bendecido económicamente y únicamente y exclusivamente de manera económica. Y lo refuerzan con Gálatas capítulo 3, versículo 29, que dice la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra acerca de la perspectiva bíblica de la prosperidad? Bueno, vamos a ver 6. Únicamente vamos a ver 6 perspectivas bíblicas acerca de la prosperidad. Y vemos que no es igual para todas. Dice la primera, número 1, la prosperidad como un poder superior. La cita está en Génesis 39:23. El Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Aquí la palabra prosperado da la idea de ser respaldado por alguien con una fuerza superior. Y sabemos que era Dios quien estaba respaldando la vida de José. También, la número 2, la prosperidad como espacio para vivir. Y está en Génesis 26:22. Y la palabra dice: y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aquí la palabra da la idea de que Dios dio a Isaac espacio suficiente para vivir.
La número 3, la prosperidad como sabiduría. Josué 1:7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí la palabra se identifica con ser sabio. Y sabio por guardar, por repetir, por meditar y por obedecer la ley de Dios. Número 4, la prosperidad como progreso constante. En Esdras capítulo 5, versículo 8, parafraseando o viendo el punto básico, dice: y la obra se hace y prospera en sus manos. Aquí la palabra se identifica con progresar en una edificación de una manera sostenida y sin interrupciones. Número 5, la prosperidad como un estado del alma. Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aquí la palabra prosperado se traduce de shalom, que significa paz. Y la número 6 y última, la prosperidad como riqueza económica. En Job capítulo 15, versículo 29, dice la palabra: no prosperarán ni durarán sus riquezas. Aquí sí, hermano, la palabra prosperarán sí está vinculada directamente con los bienes y el dinero. Pero quiero hacer hincapié en esto, hermanos. No todas las citas donde se habla de prosperidad o donde se habla de bendición se debe de interpretar como riqueza económica. Gloria a Dios. Y las implicaciones bíblicas. Después de haber visto los fundamentos de la teología de la prosperidad y la perspectiva bíblica, podemos decir que no damos a Dios para recibir más a cambio. Yo sé que usted recordará aquel coro que tal vez daba ese enfoque que decía: si tú das un peso, el Señor te dará dos. Tenemos ahí, hermanos, un enfoque equivocado. No damos para que el Señor nos dé. Damos porque el Señor ya nos dio previamente. Como dice su palabra, que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Además, ese fundamento de la teología bíblica no puede explicar la pobreza como pecado en los apóstoles del Señor Jesucristo. Porque sabemos nosotros que los apóstoles del Señor Jesucristo eran hombres que no tenían riquezas. En Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro va al templo a la hora de la oración y que se encuentra con el cojo, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. Eran personas pobres, eran personas que no tenían economía. Entonces, la teología de la prosperidad no puede explicar estas situaciones. Además, el pacto de Abraham y la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra se debe de entender como una bendición espiritual y es aplicable a todos los cristianos. Gloria a Dios. La palabra del Señor Jesucristo nos dice: dar sin esperar nada a cambio. Lucas 6:35. Sí, hermanos, tenemos que dar, pero tenemos que dar porque la palabra del Señor así nos lo manda. También, hermanos, nosotros encontramos que la soberanía de Dios
es ese atributo donde su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, es ejercida sobre nosotros. Si nosotros estamos pidiendo sanidad, estamos pidiendo economía, estamos pidiendo varias cosas, y si la voluntad del Señor es decirnos no, hermanos, nosotros no podemos obligar al Señor a que nos dé de su bendición. No podemos obligar al Señor. Y en la teología de la prosperidad nos hacen ver o creer que podemos nosotros obligar al Señor a hacer lo que nosotros queremos basados en la Escritura, mas no es así. Y en lugar de la confesión positiva, en lugar de andar declarando y diciendo, voy a tener esto, voy a tener aquello, que se haga esto, etcétera, etcétera, hermanos, tenemos la oración. La oración es poder hablar con Dios. También podemos en la oración decirle cuáles son nuestras necesidades. Y recordemos que la palabra nos dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Aquello por lo que nosotros estamos pidiendo, porque no sabemos pedir. Pedimos no como conviene, sino que pedimos para nuestros deleites. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Gloria al Señor. La palabra, hermanos, la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hermanos, existe una gran diferencia entre estar contentos con lo que tenemos y no tener aspiraciones para seguir creciendo. Estamos contentos con lo que tenemos, seguimos trabajando, y la palabra nos dice también sin afanarnos, sin estar pensando en cómo voy a hacer dinero para mañana, cómo voy a hacer dinero para pasado mañana, o cuánto dinero voy a tener. Hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca del amor al dinero. Gloria a Dios. En Mateo, capítulo 25, del versículo 35 al 40, Jesús no nos va a preguntar ni a usted ni a mí cuán exitoso o qué tan rico fuimos en esta vida, sino cuánto tendimos la mano al hambriento, al desnudo, al que estaba en la cárcel, cuánto visitamos al enfermo o cuánto socorrimos al necesitado. Oh, hermanos, no es la riqueza la que nos va a llevar delante de la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nació pobre, en un pesebre, en un lugar que no era ni propio, en un lugar de paso. Y no cree que estaba en un alojamiento, no, estaba en el lugar donde dejaban a los animales. Era un lugar donde estaba en medio de puro animal guardado, porque no había lugar en el mesón. Hermanos, y el Señor Jesucristo murió pobre. Sus pertenencias eran sus vestiduras, y fue enterrado en un lugar prestado también. Esta teología, hermanos, de la prosperidad recuerda al Señor Jesús echando fuera a los mercaderes del templo, cuando en Juan capítulo 2 versículo 16 dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Por lo que, hermanos, la prosperidad es un medio y no un fin. La prosperidad en la Biblia es el medio por el cual el hombre es bendecido en todas las áreas de su vida. Y no tan solo
en lo económico. La fe como medio para la solución de los problemas. Tenemos que tener la fe bien ubicada, tenemos que tener la fe bien sustentada, porque tiene que ser en la fe en Jesucristo. Él nos ayuda en todos los ámbitos de la vida. No podemos decir que la fe únicamente nos enriquece, no. La prosperidad económica. El apóstol Pedro desea a Gallo una prosperidad. En Tercera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aunque no es garantía de que así sea. El contexto aquí es que le vaya bien en la vida. Y el sufrimiento. Nosotros vemos en la palabra del Señor que hubo profetas, hubo personas, apóstoles, que sufrieron a lo largo de su vida, como Job, como Elías, como David, como Jeremías, como Juan el Bautista, los apóstoles. Pablo mismo, hermanos, que decía que tenía una enfermedad y había orado al Señor y estaba en sufrimiento. O cuando fue apedreado, o cuando lo querían matar, o tantas situaciones de sufrimiento por las que él pasó. Y el Señor Jesucristo, ¿cuántas cosas no pasó el Señor Jesucristo de sufrimiento? Pero fueron prosperados porque siempre mostraron su confianza en Dios. Gloria a Dios. Y termino con esto, hermanos. Expresiones de la teología de la prosperidad como declaremos cielos abiertos. Recibe tu milagro hoy. Pacta con Dios. Créelo y recíbelo. Siembra y cosecharás. Rompe con la maldición en tu vida. Tu mejor vida ahora. Y otras más, hermanos, semejantes a estas, son una clara evidencia del evangelio de la prosperidad. La Biblia nos advierte de lo peligroso que resulta la ambición por el dinero y las cosas materiales. Hablar de prosperidad, hermanos, no está relacionado únicamente al dinero o a la economía como se podría pensar. La prosperidad, según la Biblia, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestra vida y que trascienden nuestra existencia misma. La prosperidad que Dios promete está ligada a la gracia de Dios, a ser bendecido por su amor y sentir una protección constante en su vida. Hermanos, termino con Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos dé la sabiduría para no dejarnos envolver en esta teología de la prosperidad. Dios les bendiga, hermanos. Amén.